Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para utilizar las rúbricas y las escalas de valoración hay que entender que una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. ¿Sí? Sin embargo, cuando manejamos la bibliografía y la documentación habitual, incluso la propia administración a veces confunde evaluación y calificación. ¿Sí? Cuando quiere decir calificar, realmente te está hablando de evaluación, y cuando hablas de evaluación, a veces te está hablando de calificación. ¿Sí? Pero son dos conceptos claramente diferentes, que iremos viendo. Pero este vídeo no sé si lo puse la otra vez. Que no se oye. Que no sé por qué no se oye, pero bueno, es un vídeo. Quiero que lo veáis, ¿vale? Y quiero que me digáis en qué se parece esto que estáis viendo, ¿sí?, a lo que nosotros hacemos en clase, ¿vale? Y sobre todo si sois capaces de identificar a los personajes que van apareciendo. Van a la física probada abdominal esta que hacemos de toda la vida, ¿sí? Y al lado tenemos dos alumnos de necesidades. Como veis, es tan capaz como nuestros alumnos. ¿Sí? Por lo cual, como es capaz de hacerlo, él lo hace. Es un fenómeno, el que no entrena, es un campeón. Como todos tienen su límite. ¿Sí? Por cierto, no te nota que os pongáis en casa a ver si hacéis menos que el mono. ¿Sí? El alumno descubre marcamente que igual hace menos que el mono. Entonces, no lo hagan, ¿vale? Entrenando todo el mundo puede hacer esas y más. ¿Vale? Así que... Pero por supuesto, si lo hace uno, lo tiene que hacer el otro. Porque las pruebas que hacemos... ¿sí? A ver, ¿no hemos dicho que las pruebas no están limitadas? ¿Sí? ¿No hemos dicho que las pruebas las tienen que hacer todos? Bueno, pues si las tienen que hacer todos, todos. Ya las adaptaré, pero es importante. Y otra cosa importante, que haya trabajo colaborativo y cooperativo, o sea, que se animen. ¿Sí? Hay veces que el hecho de que te animen motiva. ¿Sí? Igual no haces nada, pero por lo menos esfuérzate. ¿Sí? La gran preocupación es que por lo menos hay que esforzarse. Si un niño se esfuerza, parece que merece un 5. Sí, porque como se ha esforzado. Pero hay que tener en cuenta que hay veces que se puede esforzar para no conseguir absolutamente nada. Pero si por lo menos ha hecho el intento, parece que es suficiente. ¿Sí? ¿Me podéis decir ya con quién identificáis y qué es lo que está pasando en ese vídeo? Cuando te refieres con quién... Sí, con nuestros alumnos. Por un montón. ¿Y quién es quién? El que no hace nada es el perro. El que no hace nada es el perro. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Pero mentalmente lo está intentando, o sea, no puede. O no. ¿Tú sabes? ¿Tú crees que la gente, los chicos, los personajes que están ahí, saben por qué están haciendo lo que están haciendo? No. Pero lo hacen porque los tenemos entrenados. Porque les entrenamos para que hagan una cosa que normalmente tiene muy poca transferibilidad. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien me ha dicho que lo hago. ¿Quién? El profe. Y yo lo hago. ¿Sí? Otra cosa es que me pida hacer algo que yo, por mis características, no puedo hacer. No le importa. A mí me han dicho y yo lo tengo que intentar. ¿Sí? Por eso decimos que es vago, porque no lo hace. Pero que a lo mejor no lo hace porque no puede. Pero con que parezca que debería poder hacerlo, ya es suficiente para... ¿Cierto? ¿Sí? Yo dudo seriamente que los niños que están haciendo abdominales sepan por qué están haciendo abdominales. Pero como las pueden hacer, ya me les dice que las hagan, las hacen. No creo que haya mucha transferencia, pero ellos las hacen. ¿Sí? El mono. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre el mono y el niño? Lo puedes tener con el micrófono para que lo digas. El pelo. Nunca se sabe. Los pulgares. Sí, poco más, porque el resto no lo utiliza tampoco. ¿Sí? De hecho, seguramente hay algunos niños que hacen menos que el mono. O sea que hasta a un niño se le puede entrenar como si fuera un mono, o a un mono para que parezca un niño. Claro, eso no nos deja muy bien, dependiendo de cómo nos posicionemos, dependiendo desde qué punto de vista lo estemos viendo. Así que no es suficiente con que nosotros digamos si logra o no logra. No es suficiente con decir con 10 abdominales se saca un 5. No es suficiente con decir que esto lo ha hecho. Porque en muchos casos nuestros alumnos traen cosas hechas de casa que no podemos afirmar que las hayan hecho ellos. De hecho, hice una encuesta no muy formal a una serie de madres que reconocían hacer aproximadamente el 20% de lo que hacen sus hijos en primaria. Así que si una madre reconoce hacer el 20%, no voy más allá. ¿Eh? Básicamente porque como después, cuando llegamos a clase, nos dedicamos
corregir los deberes en la pizarra, ¿sí? Tampoco sabemos si el niño que los trae hecho los hizo o no los hizo. Así que algo lo estamos haciendo muy bien, porque ocupamos un tiempo enorme del aprendizaje de clase que se dedica a corregir cosas que a lo mejor no han hecho ni los alumnos. Y que para salir en la pizarra a dar la respuesta correcta, ¿sí? Teniéndola hecha por su madre, tampoco es que sea muy complicado. Hasta el mono sale. Os recuerdo que hay genéticos que hacen cosas que no hacemos nosotros, ¿sí? Así que a cualquiera se le entrena para cualquier cosa. Eso sí, cuando las madres ya no dan más de sí, ¿sí? Y ya han hecho la primaria y parte de la secundaria, los niños empiezan a copiar de los compañeros de clase. Y por eso en secundaria nos vemos en los recreos como locos copiando los deberes de otros. Porque como ya los puede copiar de su madre, ahora los copian de otros, ¿sí? Y en la universidad continúan copiando. ¿Sí? Así que, si aceptamos, ¿sí?, que evaluar y calificar no es lo mismo y que no es suficiente con establecer, ¿sí?, dónde está el límite para sacar un 5, entonces es cuando tenemos que empezar a introducir otros instrumentos que nos permitan ayudar a identificar qué es lo que tiene que saber hacer un niño. Y ahí nos lleva al problema fundamental que tenemos de origen. ¿Alguien sabe por qué le ponemos un 5 a un niño para hacer una cosa? Sea la cosa que sea. Por ejemplo, un resumen. ¿Alguien sabe por qué le pone un 5? Bueno, como somos muchos y están grabados, igual no se puede decir, pero... vale, voy a decir de otra manera. ¿Alguien supo por qué durante la carrera le pusieron la nota que le pusieron en un trabajo? No, concretamente no. Podemos pensar que porque hay muchas estables de bien, pero no podemos determinar exactamente qué es lo que... Claro, por eso solo en el caso de que te suspendían ibas al despacho a hablar con usted. Ah, porque entonces ni él ni tú estabais de acuerdo en cuánto te habías esforzado. Ya. ¿Y ahora con tus alumnos? ¿Qué es un 5? Un aceptable. ¿Y el concepto de aceptable? Es que claro, ¿cómo voy a hacer una rúbrica y una escala si no sé que es un 5 en quinto o un 5 en tercero de una misma actividad? O de un mismo tipo de actividad. Ese es el problema fundamental que tenemos. ¿Sí? Digamos datos. Establecer unos mínimos. Vale, el mínimo tiene que estar. ¿Vale? Los criterios de evaluación, bueno, no los nuevos, ¿vale? Los que teníamos antes establecían el mínimo de determinados aspectos, ¿vale? Que yo después tenía que concretar en la actividad que hacía con ese alumno, porque un resumen lo podría hacer en cualquier curso de primaria, pero yo tendría que decir que es un 5 en primero o que es un 5 en quinto. Bien. ¿Qué es 5? Ya sé que es muy pasado, pero es que si no os cuestionáis ¿por qué le decimos lo que le pedimos aquí en Burgos, donde estaba en Miranda? En Miranda, dos profesoras de quinto de primaria descubrieron que para ellas hacer un resumen eran dos cosas absolutamente diferentes, pero absolutamente diferentes, que el mismo alumno con una sacaba un 3 y con otra sacaba un 8. En el mismo curso, haciendo un resumen, aunque fueran asignaturas diferentes, pero un resumen es un resumen. Claro, después descubrieron que las dos no llamaban resumen a lo mismo. Pero claro, si tampoco llamamos lo mismo al resumen y a los alumnos le pedimos una cosa que después se lleva a cabo de manera diferente, es que generamos un lío de los chicos. Porque todos esos aspectos son aspectos transversales. Cuando tú aprendas a hacer un resumen, lo puedes hacer en cualquier asignatura que te lo pidan. El problema es que nadie me enseña a hacer bien un resumen, igual que nadie me enseña a hacer bien un trabajo. No pasa el tiempo de que no trabajo. Ahora que está muy de moda hacer los TFGs para adaptación al mercado para conseguir los 5 puntos para el concurso otro lado. ¿Sí? Eso no lo sé. Los mayores problemas son cuestiones de forma. Bueno, eso es copiar de internet. O sea, lo mismo que le criticáis a vuestros alumnos, ¿sí?, lo mismo que hacen en los trabajos de los TFG, ¿sí?, fusilar de internet. Hasta que uno descubre que lo van a pasar por un Turnitin, que es un programa de antiplagio, y descubre que tiene el 80% copiado. ¿Sí? Y entonces, como el otro día a una compañera le mandaba una profesora, decía, perdón, no lo volveré a hacer. Una maestra con no sé cuántos años de experiencia pide perdón a otro profesor porque le ha pillado con un 80% de copia de plagio. No lo volveré a hacer mejor. Bueno, sigamos. ¿Qué es la diferencia entre procedimiento de evaluación, instrumento de evaluación, criterio de evaluación, instrumento de calificación, criterio de calificación, porcentaje de calificación? Pues se supone que lo tienes todo en tu programación
cuando tú suspendas a mi hija y yo coja la orden 880, 890 y te hago una reclamación, ¿sí?, tú no tengas problemas. Y si no tienes eso, me vas a robar a mi hija. Porque la orden 890, que ahora es la 519 con el proceso de evaluación objetiva, determina lo que tú al menos tienes que tener en tu programación didáctica para que cuando te reclamen se pueda comprobar el proceso. ¿Sí? Mira, procedimiento de evaluación, ¿vale? Voy aclarando conceptos. ¿Alguien me dice un procedimiento de evaluación? Procedimiento. Se supone que están en vuestras programaciones didácticas. Procedimiento de evaluación. Evaluación continua. Seguimiento diario. Procedimiento de evaluación. Eso que no estáis aceptando. Y insisto porque no estáis aceptando. Procedimiento de evaluación. La observación sistemática. ¿Vale? Y dentro de la observación sistemática, que es un procedimiento, ¿sí?, existen diferentes instrumentos para poder realizarla. Una lista de control, un registro de anécdotas, ¿ven?, una rúbrica, un procedimiento con instrumentos. ¿Vale? Un procedimiento con conjunto de reglas que tiene para el grado de consecución que permite comprobar maneras de observar lo que mi alumno está realizando. ¿Sí? El instrumento es la cosa concreta con la que yo obtengo la información. Procedimiento, instrumento. Cuidado que esto no viene de ahora, esto el Ministerio ya lo publicó en 1990 y ahí llega. ¿Vale? Por eso, cuando hay un proceso de oposición, en la unidad didáctica te dice que hay que poner procedimientos de evaluación y no criterios de evaluación, dice procedimientos de evaluación. ¿Vale? No es porque sí, el Real Decreto que establece el acceso a la función pública lo dice de manera clara y lo dice por algo. ¿Sí? Y nos habla de procedimiento de evaluación para que nosotros completemos en los instrumentos de evaluación y de ahí a la calificación. ¿Vale? Por eso nos dio esa hoja ya hace un montón de años, ¿sí?, en la que habla de procedimientos y de instrumentos. Lo que está en negrita son los instrumentos, los procedimientos, lo que está sin negrita son los instrumentos. ¿Vale? Y ahí da un repertorio de muchos tipos de procedimientos e instrumentos para evaluar y calificar a los alumnos. Sin más. ¿Vale? El análisis de la producción de los alumnos, las cosas que los alumnos hacen en clase, es un procedimiento. ¿Vale? El instrumento será las cosas concretas que yo le pido al alumno para poder evaluarlo. Y cuidado, evaluación, calificación. ¿Qué diferencia hay entre evaluación y calificación? Evaluar es el momento, controlar el momento en el que está el muchacho referente a lo que tú tienes conseguido con él. Y la calificación es simplemente darle una nota respecto al momento de la cuestión. La evaluación es el proceso en el que yo obtengo información. La transformación en una nota numérica, ¿sí?, es la calificación. Por eso, el proceso de evaluación se puede llevar sin calificación. ¿Bien? Así que yo puedo tener procedimientos de evaluación que no tienen transferencia a calificación. Y algunos los utilizaré como calificación. Si yo los utilizo como evaluación, sí pueden servir para dos cosas. Una, para que el profesor obtenga información durante el proceso. Una. O para que el profesor obtenga información y se la dé al alumno para que pueda mejorar antes de la calificación final. ¿Cómo se llama eso? No. Casi no. Formativa. Una cosa es la evaluación continua, que es la que tú haces durante todo el proceso. Cuando evalúas de forma continua durante el proceso, nuestros trimestres son lo que nos permite una evaluación continua, pero para que sea formativa le tienes que dar esa información al alumno para que tenga la posibilidad de que su calificación final mejore. Si tú das una calificación cuando estás dando la evaluación, ya no es formativa. ¿Bien? Si tú me tienes que entregar un trabajo dentro de un mes y hoy, 15 días antes, me das un feedback sobre cómo está el trabajo para que yo lo mejore y me digas exactamente qué tengo que cambiar. Cuando queda una semana me vuelves a dar otro feedback, otra evaluación formativa para que yo pueda ver lo que he conseguido arreglar en esta semana y lo que me queda por arreglar. Hasta el día de la calificación, este proceso ha sido de evaluación formativa. La evaluación continua es la que tú vas haciendo cuando vas tomando nota de los alumnos cada día
en clase y esas notas repercuten en la calificación final. Dicho de otro modo, si yo, cuando estoy haciendo un proceso formativo, o creo que es un proceso formativo, tomo una calificación y forma parte de la nota final, entonces ya no tiene carácter formativo, o no tiene tanto carácter formativo. ¿Vale? Dicho de otro modo, la evaluación formativa me sirve para que el alumno pueda obtener la mejor nota posible al finalizar el tiempo que hemos establecido para hacer el trabajo. Si tú me pones una nota a los 15 días, otra nota a las 3 semanas y otra nota al final y me haces la media, la nota que yo saque al final no es la nota que voy a tener. Porque como es improbable que tenga la misma nota las 3 veces, porque siempre voy a tener la nota más baja al principio, espero que un poco mejor la segunda vez y supongo que un poco mejor al final, si haces media con esas 3 notas, mi nota que a lo mejor es de 9 se puede quedar en un 6 o en un 7. Así que la pregunta del alumno es ¿para qué tanto trabajo? Si al final no me vas a poner la nota que yo merezco. Así que el proceso de evaluación formativa en realidad debería ser aquel en el que durante el proceso te doy información pero no se transforma en calificación. Para que realmente el alumno compruebe que si hace lo que le estás pidiendo, la nota que obtenga sea la nota que realmente tenga al final. O sea que es la una o es la otra. Correcto. ¿Sí? Y lo lógico es que sea la última, que es con la que ha conseguido demostrar lo que era capaz de hacer de verdad. Y eso es muy importante, porque si no el alumno no se mete en el proceso. De hecho, cuando vosotros, ¿os habéis dado cuenta que cuando vosotros hacéis un trabajo y le dais al alumno la nota y os molestáis en decirle por qué tiene esa nota, en general no te escucha nadie? Bueno, solo hay uno que te escucha. El de 8, 9, 7, ese no te escucha, porque ya. El que tiene 1, 2, 3, tampoco. Porque ya. ¿Qué te escucha? El de 4,5, 4,75. Pero no te está escuchando. Te está oyendo hablar, esperando a que tú termines para poder intervenir él, ¿sí? A ver si has sumado mal, ¿sí? O te puedes sacar algo de alguna pregunta. Pero no porque le interese el feedback, ¿sí? No porque le interese sacar un 8 o un 9, no, porque con el 5 le vale. Con la esperanza de... Así que lo que se demuestra es que el feedback, cuando doy calificación, no es una buena opción. Si yo quiero dar feedback para que el alumno se involucre en el proceso, solo se puede producir sin que haya calificación por medio. Porque si yo hoy al alumno le digo, dame el trabajo, ahora mismo tendrías esto, porque te falta esto, esto y esto, pero solo con arreglar esto, esto y esto mejora. ¿Sí? La probabilidad de que el alumno haga algo y en vez de quedarse sin hacer nada, aumenta porque todavía le quedan 15 días. ¿Sí? Sobre todo si hay una siguiente entrega. Claro, la pregunta es ¿cómo le doy yo esa información al niño? Y si esa información se la puedo dar el primer día de clase. O sea, ¿cuántas veces cuando empezasteis a hacer un trabajo os dijeron los criterios de calificación con los que ese trabajo iba a ser calificado? No los aspectos a valorar. No, tiene que tener introducción, tiene que tener tantas palabras. No. Los criterios de calificación. ¿Cómo tiene que ser la introducción para que sea de 5 o de 10? ¿Cómo tiene que ser el desarrollo para que sea de 5 o de 10? ¿Cómo tiene que ser las conclusiones para que... Así, ¿cuántas veces os hicieron eso? Bien. ¿Y sabéis por qué hacíamos los trabajos como los hacíamos? ¿Y por qué perdíamos tanto tiempo? Porque hasta que no suspendía el primero, o no me daban la nota del primero, no sabía por dónde iba el profesor que era nuevo. Eso es igual que cuando hacíamos los exámenes. ¿Cómo va a ser el examen? Cuando no conocía al profesor, tipo test, preguntas cortas, porque en función de cómo fuese el examen, estudio de una manera u otra o no estudio. ¿Pero? Si tú cuando vas a hacer una actividad te dijesen ya desde el principio, con esto te voy a calificar, ya no digo a los de ciego, ya empiezo a trabajar intentando hacer lo que me estás pidiendo. Y con eso doy el primer feedback. ¿Sí? Y con el mismo documento, con los mismos criterios de calificación, al alumno le digo, mira, estás aquí, en vez de aquí, porque te falta por hacer esto y esto y esto. Pero sin embargo, esto está muy bien, como puedes comprobar, porque aquí dice que tienes que hacerlo así y aquí pone que están así. Así que si yo soy capaz de redactar de forma clara, concisa, un documento que permita al alumno saber qué le estoy pidiendo, probablemente el alumno será capaz, en el tiempo que vaya a trabajar, de hacer algo que por lo menos se aproxime a lo que le estás pidiendo. Que la mayoría de las veces no sabemos qué es lo que nos pide.
contar una anécdota. Corre quinto de primaria, ¿sí? Niña quinto de primaria, conocimiento del medio, madre psicopedagoga, orientadora en el centro. Trabajo de la célula. Fundamental. La célula debe ser súper importante porque se da desde primaria hasta bachillerato y más allá. ¿Sí? Y es la misma. ¿Sí? Tiene las mismas partes. Pero se da muchas veces. ¿Sí? Que no se ve, pero que tenemos que creer que es así. Bueno, bien. Este trabajo estaba asociado, no era de plástica, pero era como muy plástico, ¿no? Era como un proyecto. Ahora está muy de moda el tema de proyectos, y con esponjas y con esto hay que hacer una célula. Bien, una célula. La niña ya había suspendido el conocimiento del medio en la primera, así que la madre dijo, tal vez que esta vez. Claro, yo. Sí que la madre hizo la megacélula, esponja, en los chinos allí todo el día comprando para poner de esta muerte. Triqui. Así que la orientadora del centro había suspendido quinto de primaria, la célula, porque le hizo el trabajo a la niña. Claro, si la madre hubiera sabido qué le pedía el profesor, que tampoco sabía lo que le pedía, no le iba a gustar la esponja o no le iba a gustar algo. Claro, si hubiera tenido con claridad qué tiene que tener la esponja, la célula, ¿sí? Para que yo tenga un 5 o tenga un 10, la madre podría haber seguido las instrucciones. Es verdad que no somos un país de seguir instrucciones, pero tú miras, ¿sí? Y al final, siguiendo las instrucciones, por lo menos para un 5, digo yo, de quinto de primaria, teniendo una carrera, oye, psicopedagoga, orientadora en el centro, digo yo, ¿qué le daría, no? Bueno, digo yo, ¿no? Bueno. ¿Sabéis quiénes valoran más las rúbricas y las escalas de valoración y este tipo de cosas? Los padres. Porque si un padre no quiere hacer los deberes de su hijo, pero quiere ayudarle, el documento le ayuda a orientar a su hijo para que haga procesos de autoevaluación. Cosa que no se puede hacer cuando es toma nota que crees que mereces por este apunte que estás tomando. Es lo que hacemos cuando le pedimos que se autoevalúe. Pon la nota que crees que mereces. Pero llegas tú y dices, estás equivocada, vale un 3. Y tú me dices, no, vale es que me esfuerza mucho. Bueno, lo que ya lo conocen, pero voy a contar porque si no lo cuento igual repito, ¿vale? A ver si dejamos ya de valorar el esfuerzo de los niños, ¿sí? Porque al final vamos a tener que estudiar arte dramático para saber qué es el esfuerzo, ¿sí? Porque ¿habéis visto que hay muchos anuncios de laxantes en la televisión? ¿Sí? En la franja de prime time, en mogollón, ¿sí? Eso pasa porque hay mucha gente que lo ve. Aquí estadísticamente hay un significativo de teñido, que nadie lo reconoce porque queda como feo, ¿vale? Pero yo soy de los que tienen suerte. Yo no me leo los botes por detrás cuando estoy en baño, me leo la misma revista muchas veces y veo que la foto me ha cambiado desde la última vez. ¿Alguien me quiere explicar por qué tú, que vas al baño, pasas 2 horas, te esfuerzas mogollón, tu resultado y el mío vale más porque te has esforzado más? Pues puedes reírte. Es bueno, es bueno. Yo no lo he dicho, lo he dicho tú. Sí, pero parece que la suya tiene que valer más, porque como él se ha esforzado más. Ya. Pero es que si hubiera una rúbrica, ¿sí? Sería objetivo. Pero como no la hay, ¿cómo tiene que ser para que? Con los niños nos pasa lo mismo. Hagan lo que hagan, si nosotros consideramos que se han esforzado, eso significa que no molesta en clase, ¿sí? Y que parece que ha puesto interés, ¿sí? Entonces merece sacar un 5. Ahora, como se aburra como las ostras, ¿sí? Y sea inquieto y me dé la cara, no se ha esforzado y por lo tanto merece suspender. Haya hecho lo que haya hecho. Que ya me encargo yo de que aunque tenga un 7 en el examen, no le va a dar para llegar al 5. Porque como calificamos la actitud, sí, que por cierto, no se puede calificar la actitud, podréis calificar el comportamiento. Y podréis elegir un procedimiento de evaluación y un instrumento de evaluación y calificación para los comportamientos del alumno. Pero lo que no podéis hacer es calificar la actitud se porta mal. Porque como le digas a mi hija que se porta mal y la suspenda, voy a ir a tu lista
lista de procedimientos e instrumentos de calificación voy a ver porcentaje. Si tiene un 20%, mi hija puede sacar contigo un 8, aunque sea Atila. Porque aunque tú le pongas un 0, todavía tiene para sacar 8 puntos. Excepto que pongas un requisito que sea que al menos tiene que sacar un 5 en ese instrumento para que pueda hacer media. Y entonces hablaremos ahora de procedimientos, instrumentos y criterios y requisitos para la calificación, para no pillar los dedos. ¿Sí? Pero el instrumento será algo objetivo que refleje la información que yo objetivamente, por observación sistemática, compruebo que Danielito, hoy, y yo informo con eso recopilado. Así que necesito procedimientos, instrumentos y criterios. De tal manera que el esfuerzo, ¿sí? Si un alumno en mi clase se esfuerza y no aprueba, solo debería de ser porque es un alumno de necesidades y no está trabajando con el nivel que le debería de corresponder. Y si no, cualquier niño que se esfuerce, si yo le estoy dirigiendo bien, debería de al menos aprobar si su nivel de capacidad es normal y no hay nada que demuestre, ningún informe que demuestre que no lo tiene, aunque me caiga mal. Pero ¿qué pasa? Porque no tenemos ningún instrumento que de forma objetiva sea capaz de valorar algo. Y si no, por favor, cuando volváis al centro intentéis encontrar ese instrumento con el que objetivamente podéis valorar un trabajo o una producción de un resumen, lo que queráis, y podéis decir con objetividad porque esto es un 5 en un 7. Y que si yo cojo esos criterios y los transfiero y cojo otro trabajo de otro niño, va a sacar la misma nota si es igual. ¿Bien? Vale, esos son los procedimientos de instrumentos, algunos tipos de procedimientos, ahí los tenéis por instrumentos, algunos ejemplos de instrumentos. ¿Vale? Os dejaré colgado el PowerPoint para que lo tengáis y lo veáis. Pero, ¿vale? Así que los instrumentos son el conjunto de herramientas que forman parte del proceso de evaluación y llevan asociados una serie de criterios de o para la evaluación. ¿Vale? Cuidado, no llevan asociados criterios de evaluación, llevan asociados criterios de, o sea, para la calificación, para la evaluación, pero no criterios de evaluación. Para la evaluación. ¿Vale? ¿Por qué un instrumento no puede tener criterios de evaluación? ¿Por qué un instrumento de evaluación no puede tener criterios de evaluación? ¿Por qué un instrumento de evaluación, ¿vale?, no puede tener criterios de evaluación? Porque ¿qué son los criterios de evaluación? Los mínimos, que son de curso, que no de la administración. Así que no puedo llamar a dos cosas diferentes de la misma manera. ¿Vale? Así que un instrumento tiene criterios para evaluar, pero si le damos criterios de evaluación, a la gente cuando los lee empiezan a generar confusión. En nuestro campo, me refiero. ¿Vale? De hecho, ahora voy a intentar demostrar esta pregunta es con maldad, ¿vale? El que sea funcionario le da igual, al que no es funcionario se lo debería replantear. ¿Las unidades didácticas tienen criterios de evaluación? Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¿Sí, sí? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Criterios de evaluación en la unidad didáctica? ¿Sí? 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 ¿Levanta la mano? ¿Sí, sí, sí? Pues no. Es más, ya sé que esto va a ser traumático para algunos, nunca los han tenido. Te lo voy a repetir, no, desde 1990. Ya sé que esto es un trauma, sé que te estoy causando un quebranto enorme, ¿sí? Pero te lo voy a intentar demostrar, ¿vale? ¿Sí? Di. Criterios de evaluación. Sí, el problema es que si te evalúas tampoco lo sabes, pues le parece que está bien. La convocatoria de oposición, cuando te solicitan lo que tiene que tener la unidad didáctica, no pone criterios de evaluación. No lo pone. Pone procedimientos de evaluación, de reto. ¿A que no inventes? Pone, la programación tiene que tener objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y la unidad didáctica tiene objetivos de aprendizaje, contenidos y
procedimientos de evaluación, no dice criterios de evaluación. Y no es casual, no se han equivocado. Ahora os lo demuestro, ¿vale? Vale. Los criterios son las normas. Bueno, mira, muy fácil. Ya que antes para no generar tanto revuelo. ¿Habéis visto que las unidades didácticas tienen unos objetivos? Sí. Y que cuando vemos los criterios de evaluación de la unidad didáctica es lo mismo, sí, pero sin la R. Conocer, conoce. Bien. ¿A nadie le ha dado por pensar a qué escribo dos veces lo mismo? Sí. Pues igual es porque aquel que me lo explicó o aquella que copié estaba mal. Bien. ¿Sabéis de dónde viene el problema? De que las primeras que se hicieron, los primeros que publicaron, las publicaron mal, ya toman atrás. Porque como nadie se leyó el libro que publicó el Ministerio en el 96, pues nadie leyó a la fuente. Y la fuente ya lo explicó con claridad. ¡Qué maldad! Eso sí, lo que no tienen nunca son los criterios de calificación en la unidad didáctica. Pero me explicaré cómo le ponen nota. Lo cual no deja de ser un sinsentido. Así es verdad. Claro. Así no va. Porque como yo tengo criterios de calificación claros, ni en mi unidad didáctica, cuando tengo que justificar los padres porque tengo una pérdida, ¿está poniendo en duda mi capacidad? No. Solo que no sé por qué la he puesto la nota que la he puesto. Y algunos se lo merecen. Pero no lo vamos a poner. No, me gasté. Creo que según casi por PowerPoint. Esta vez estoy intentando seguirlo, pero si me lo olvidaré. La unidad didáctica tiene notación por los criterios, eso sí. Porque los criterios de evaluación son de curso. ¿Vale? Antes eran de ciclo, ¿sí? Si alguien recuerda el año pasado, el decreto 40 nos daba los criterios por ciclos y nos obligaba a que secuenciáramos por cursos, contenidos y criterios, ¿vale? Así que teníamos criterios por cursos. Ahora ya nos dan los criterios por cursos, pero son todos iguales, casi básicamente, ¿sí? Hay muy poca diferencia, pues veremos luego. Esos son los dos libros que os decía que teníais que haber leído. Los azules son de las cajas rojas, el rojo se publicó después. ¿Vale? Que sean del 96, no del 92, son del 96, se publicaron después. ¿Sí? Nos dieron las cajas rojas, como vieron que no hacemos buenas programaciones, publicaron un libro para hacer programaciones. ¿Vale? Lo que pasa es que como en muchos casos ya no se miraron las cajas rojas, menos los libros que vinieron después. ¿Vale? Pero la información que tienen está muy bien. El problema está en que ahora hay que hacer algunas matizaciones a los que hacía porque ha cambiado la ley. Pero las explicaciones de lo que hay sigue siendo igual, ¿vale? Y no ha cambiado. Fijaros lo que pone en ese libro. Los objetivos didácticos de la unidad deben expresar de manera más precisa posible las capacidades que han desarrollado los alumnos. Para ello deben formularse y que indiquen el tipo y grado de aprendizaje. Si recordáis, los criterios de evaluación que siempre nos han dado establecen el tipo del aspecto que vamos a trabajar y el grado. ¿Vale? El tipo es el contenido y el grado es el curso en el que estoy. ¿Vale? Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje. Los objetivos didácticos son concreciones de esos criterios que se van a conseguir durante un año entero en la unidad didáctica. ¿Vale? Entonces, el objetivo didáctico es un objetivo que establece el tipo y grado de aprendizaje para la unidad didáctica en concreto. Y si seguimos mirando, nos dice que los objetivos didácticos funcionan como criterio de evaluación de la unidad didáctica. ¿Vale? Los objetivos funcionan como criterio de evaluación de la unidad didáctica. Luego no hay criterio de evaluación. ¿Sí? Funcionan como criterio, porque el criterio es de curso. Claro, lo que después nos tenemos que plantear es cómo hago el proceso de calificación, que es lo que hay que incluir de verdad. Y ahora que tenemos los estándares de aprendizaje, lo que tenemos que hacer es, si hasta ahora relacionábamos los objetivos didácticos con los criterios de evaluación, para que con estas unidades didácticas digo si se ha alcanzado o no el criterio de evaluación del curso, ahora voy a relacionar los objetivos didácticos con los estándares de aprendizaje. Que si os habéis fijado,
el criterio de evaluación se ha subdividido en distintos estándares de aprendizaje. Son como pequeñas concreciones, como pequeñas explicaciones del criterio de evaluación. Los que son de mi época, en la LOCSE, nos venía el criterio de evaluación y daba una explicación, ¿vale? Algunos asienten porque son de mi época, ¿vale? Ahora, en vez de tener una explicación en texto, tenemos como una especie de pequeña explicación en los que ya hemos pasado a la siguiente fase. Yo voy a hacer lo que creo que es razonable y es coherente para que los chicos adquieran conocimiento en cada uno de los cursos. Y voy a establecer los procedimientos de instrumentos que con independencia, como los criterios y los contenidos, bueno, los criterios no, pero los contenidos más o menos se mantienen, las ideas de los contenidos, igual, cambian uno de un curso para otro, quitan uno y ponen otro, pero básicamente nos movemos en lo mismo. Yo soy el que va a determinar el nivel de lo que quiero que adquieran en cada uno de los cursos. Y por eso lo que hacemos es intentar que cuando vamos a los sitios la gente establezca un patrón para que lo que no ocurra en un centro es que en cuarto tengan un nivel más bajo que en tercero. Así que los aspectos que sean comunes, que sean realmente competenciales, sean decisión de centro. Si vosotros queréis que aprendan a hacer un resumen, ¿sí? O un esquema, que es como muy típico en primaria, habrá que decidir cómo queremos que sea un esquema y un resumen en mi centro para que los profesores sepan hasta dónde en cada curso y que los del mismo curso trabajen. ¿Eso nos obliga a trabajar más? Sí, es verdad que trabajar más al principio, pero después va solo. Porque en vez de pegarte con tu compañero para que lo haga como tú quieres, al final los dos trabajan y reman en la misma dirección. En los centros donde estamos llevando proyectos y están probando, es que los alumnos se adaptan con un nivel de rapidez enorme en cuanto 2 o 3 profesores dicen lo mismo y de la misma manera. Porque entonces no eres tú peleándote con todos los chavales para que lo hagan como tú quieres, tú como tú quieres, tú como tú quieres, que es lo que hacemos en la universidad, ¿sí? Sino que lo que hacen contigo le sirve para él. Y lo que hacen con él le vale para él. Y los aspectos competenciales, que son los transversales, esos perfectamente los podemos establecer porque se desarrollan en función de las características psicopedagógicas de los chicos. Nosotros todo el trabajo de competencias lo hemos hecho haciendo una secuenciación de las competencias por ciclos en primaria y por cursos en secundaria, en función de la edad y de lo que son capaces de hacer los niños y de lo que los criterios de evaluación establecen que se debe, por donde se debe regir. De tal manera que en cuanto empiezas a trabajar, empiezas a establecer niveles graduados para todos los cursos. Instrumentos de calificación, ¿de qué tipo de escuela quieres tener? Uno de evaluación se puede convertir en calificación si va a tener un porcentaje en la nota. ¿Sí? Dicho de otro modo, el mismo instrumento, la misma rúbrica, yo la puedo utilizar solo para evaluar y la misma la podría utilizar para calificar, pero tengo que dar un porcentaje en la nota. ¿Vale? Así que no siempre tengo que tener instrumentos diferentes de evaluación y de calificación, pero tengo que diferenciar cuándo es para evaluar, cuándo es para calificar. Ahora vamos a ver los efectos. ¿Vale? Lo que se dice son criterios de calificación, que es lo que ese instrumento determina que es un 5, que es un 6, que es un 7, que es lo que habitualmente no tenemos. La objetividad con la que yo le aplico a este trabajo, a este documento, ¿sí? Lo paso por este filtro y con independencia de quién sea, el valor es el que le corresponde y no depende de la persona. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo en la universidad yo siempre he sido muy... Bueno, mi familia es aragonesa, pero nací en Canarias y mi familia he vivido siempre en Andalucía, entonces tengo una mezcla un poco perversa, ¿no? Y ahora llevo 25 años en León, un poco cajuro, donde tengo una mezcla un poco de aquella manera, ¿no? Pero que he cogido los peores de todos los sitios, ¿sí? Y entonces soy muy... Sí, bueno. Entonces la universidad hizo un experimento, ¿sí? Yo era alumno de 7, ¿sí? Tenía un compañero que era alumno de 9. Así que dije, vamos a hacer una cosa, como yo creo que no corrigen los trabajos, ¿sí? Nos cambiamos de trabajo. ¿Sí? Entonces lo entregué con mi nombre y yo no lo suyo. Y entonces descubrí que ese trabajo lo había hecho de 9. Sí, que ya soy de 9. ¿Sí? Así que el siguiente trabajo lo entrego con mi nombre. Y volví a descubrir que ya era de 7 otra vez. ¿Sí? Así que comprobé fehacientemente que los profesores no tenían ningún tipo de criterio de calificación, ¿sí? Excepto el nombre. Porque dependiendo de quién era de 7. ¿Sí? O no es verdad que tenéis alumnos, este alumno es de 7. Este es de 5 pelados. Así que haga lo que haga, va a ser de 5 pelados. ¿Sí? Y si no se equivocáis nunca, puede ser por 2 razones. Una, porque es de 5 pelados
no deja de ser triste, porque si algún día consigues captar la atención y la motivación y haces algo de más de 5, seguirás siendo de 5, pero te has cambiado, lo cual no deja de ser triste. ¿Y sabéis por qué te pasaría eso? Porque el trabajo no lo hace en clase, lo hace fuera. Y así siempre te queda la duda. ¿Sí? Pero es porque en clase nos pasamos el día corrigiendo en la pizarra, ¿sí? Algo que se podría hacer en 2 minutos haciéndolo de otra manera, que ya expliqué en el otro curso. ¿Vale? Por lo tanto, los instrumentos que utilicéis en la unidad didáctica para calificar tienen que estar porcentualizados. ¿Sí? Si yo quiero valorar el comportamiento de mi alumno, y digo comportamiento porque las actitudes, lo de calificar los conceptos, procedimientos y actitudes, calificarlos, tampoco se puede hacer. Nunca se ha podido hacer. Ya sé que es muy habitual de ver un 30% conceptos, un 40% procedimientos. Sí. Por eso en la última ley les quitaron lo de conceptos, procedimientos y actitudes a los contenidos. Seguimos igual, ¿no? Porque primero son conceptos, procedimientos y actitudes, pero les quitamos el nombre. Y les quitaron el nombre para que dejaran de calificar los contenidos, porque lo que se califica son los objetivos. Y cuando decimos que a un alumno le califico, le suspendo porque tiene mala actitud, ¿sí? Nos equivocamos porque lo que tiene malo es el comportamiento, no la actitud. Os reto a que encontréis una actitud en vuestro currículum de se porta mal en clase. Coger las actitudes que vienen en los bloques de contenidos e intentar encontrar una actitud para calificarla negativamente que sea por comer chicle, por no traer los deberes, por molestar. Las actitudes están siempre asociadas al tipo de contenido. ¿Sí? ¿Vale? Así que es por el comportamiento. Así que si queréis calificar el comportamiento, tenéis que buscar un instrumento, un registro de anécdotas, una lista de control, algo que tenga un porcentaje en la nota y que forme parte de la calificación final, para que objetivamente quede recopilado y recogido ese documento. Pero como eso solo podrá ser un porcentaje de la nota, ¿sí? Si no queréis que un alumno con un 0 en comportamiento saque un 8, sí, si vale un 20%, tendréis que hacer lo que se llama establecer requisitos mínimos, que es que en ese instrumento que vale un 20%, para que la nota sea del 20%, forme parte de la nota total, tiene que tener al menos un 3 o un 4. Estos son lo que la administración en la orden de evaluación nos dice que hay que informar a los alumnos al principio de curso y a sus familias. Los criterios de calificación que se van a regir durante ese curso en una determinada asignatura. ¿Vale? Por eso tienen que estar en la programación didáctica. Por eso, cuando un alumno suspende y hace una reclamación, van a la programación a buscar eso precisamente. Vale. 3 procesos: inicial, continuo y final. Diagnóstica, formativa y sumativa. Cuando yo hablo de cuándo evalúo, inicial, continua, final. Por eso te decía que antes, la continua no tiene por qué ser formativa. ¿Y para qué evalúo? Diagnóstica, formativa y sumativa. Toda inicial es diagnóstica, pero no toda diagnóstica es inicial. Yo puedo hacer una diagnosis de cómo están mis alumnos en medio del proceso. ¿Vale? Escalas de valoración. No me mirad, esto es otro formato de rúbricas. En vez de puesto en horizontal, está puesto en vertical. Lo notáis porque hay el mismo número de niveles en el otro lado. En este caso hay 3, en vez de 4 hay 3 columnas. ¿Vale? 3 pilares. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Este es aspecto vinculado con la graduación. ¿Sí? De primaria. Solo cambia la forma, pero el instrumento es el mismo. ¿Vale? Solo cambia de ser una matriz de valoración en cartesiano a tenerlo en el. Vale. Estos son escalas graduadas. He cogido aquí una como muy simple, ¿vale? Esta es de la utilización de foros para la gente que trabaja con foros ya en internet. Hay gente que ya, a los niños de sexto en algunos coles, como pasan a institutos donde tienen Moodle, empiezan a trabajar con cositas de Moodle, ¿vale? Y como los foros es una cuestión de opinar, ¿sí? Para animarles a que opinen, ¿sí? Introducen los foros, ¿sí? Pero si participan, hay que darle un valor, porque si tú vas a dedicar tiempo a hacer comentarios en un foro, tengo que hacer una valoración, ¿vale? Y si os fijáis, es una escala graduada que lo que hace es trabajar por horquillas, ¿vale? Y ahí tenéis la participación y
la apertura de líneas de conversación, ¿sí? Esos dos aspectos se valoran dentro